Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Humildemente reconocemos nuestros pecados. Pedimos por el eterno descanso de Antonio Vallejo Meneses, por la salud de Beatriz Couto, Beatriz Alegría, Amparo Pérez, María Eugenia Dalila Cuadros, el eterno descanso de Martín Telles. Dios nuestro, que nos has dado en San Benito un maestro admirable de vida consagrada a ti, haz que sus enseñanzas antepongamos tu amor según sus enseñanzas a todas las cosas y proclamemos el bien de los demás antes que el nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzalo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cintura monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. De ayer se leyó el Evangelio de la elección de los 12 discípulos. El discípulo es el que sigue a Jesús con miras a imitarlo y a configurarse con él. Y una vez que Jesús les ha revelado los secretos del reino para que lo prediquen, les da el poder para que ratifiquen su predicación con los hechos. Por eso el envío que hoy hace Jesús de los 12 significa el poder que reviste nuestro Señor y la autoridad a sus enviados. Por eso se llaman apóstoles. Por eso la iglesia es jerárquica. ¿Quién tiene el poder y la autoridad? ¿Quién puede celebrar la predicación en la palabra y administrar los sacramentos? Pues el orden sacerdotal, los enviados por Jesús. A veces se malentienden el envío de Cristo y lo aplican a todos los bautizados, olvidando que de entre los bautizados Jesús elige a algunos, como eligió a los 12, para que estuvieran con él, y después les da poder y autoridad. ¿Por qué les da poder y autoridad? Para ratificar sus palabras con hechos. Por eso se refiere al envío de los apóstoles. Luego, cuando Jesús les habla que es un poder que han recibido gratuitamente, que por lo tanto
no deben de pedir ni recibir nada a cambio porque es de Dios y lo de Dios no se vende porque entonces se comete el pecado de simonía. Por eso Jesús le dice, no lleve con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleve morral por el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. ¿Por qué? Porque ellos ya aprendieron que Dios es providente y que no les va a faltar nada, porque Dios los va a sostener a través de su providencia. No pidan nada de lo que van a hacer en mi nombre y las cosas que dirán ratificadas por las obras que harán, como vienen de mí, yo los sostendré. Yo les daré lo necesario para la misión y para que ustedes puedan vivir de la providencia divina. ¿Por qué Jesús nos habla de estas obras? Curen a los leprosos y demás enfermos, resucitan a los muertos y echan fuera a los demonios. La buena nueva es el anuncio de la victoria de Jesús sobre el pecado, el demonio, el infierno. Los males, el demonio se hizo malo por sí mismo, abusó de su libertad, no lo creó Dios malo sino bueno, pero él abusó de su libertad, se sintió Dios y entonces disminuyó la relación con Dios porque él lo repudió. Luego, el diablo existe, es una persona pervertida y pervertidora, dice el Papa Pablo VI. Y entonces dice, no es solo una deficiencia porque perdió muchos de sus dones y gracias angelicales con su caída del paraíso, sino también dice que es una eficiencia. ¿Por qué? Porque puede hacer mal, su mal lo puede llevar a la criatura, a los hombres y a cualquier cosa o ser que le dé esta entrada y Dios lo permita. Por eso la enfermedad es un mal físico. El demonio o los demonios es un mal que se hicieron por sí mismos y son seres. Entonces, este mal físico de la enfermedad te puede llevar al mal de la muerte física, y por eso Jesús habla de resucitar a los muertos. San Pedro y San Pablo resucitaron muertos, que no es el término de la parucía, de la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de los muertos, se refiere a que vas a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo, y en este caso, cuando se utiliza para resucitar a los muertos, se refiere a revivir, redivir se llama, porque los que regresan a la vida van a seguir con las mismas condiciones limitadas de su corporeidad y también con su finitud y su fragilidad. En cambio, en la resurrección, el cuerpo glorioso de Cristo, como lo ven en las apariciones después de su resurrección, pues nos va diciendo lo que va a ser la resurrección en el fin de los tiempos. Entonces revive a los muertos, porque la muerte es un mal físico no querido por Dios, pero entró al mundo por envidia del diablo, que sedujo a los primeros padres y los engañó diciendo que iban a ser como dioses, no obstante que Dios le dijo que si comían del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirían. Claro que Dios decía la verdad y el demonio es un mentiroso. Por lo tanto, el mal de la muerte, de la enfermedad, no era querido por Dios, sino por el desorden egoísta del hombre que le dio caída al demonio, pues entonces padecemos esos males físicos, que no serán eternos, a menos que te condenes en el infierno. Luego, curan a los leprosos, porque la lepra era una enfermedad que aislaba, que marginaba, y la persona que se siente que no es digna de que otro pueda estar con él, pues se habla de esa reintegración de la persona a la comunidad cristiana a través de la sanación. Ya hablamos que se llama curación.
incluso cuando Jesús hace exorcismos, también se llama curación, porque el demonio enferma, como les dije, del maleficio de las ataduras. Y aquí viene algo importante: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. ¿Por qué los exorcistas no deben recibir dinero después de practicar este sacramental para sustraer a la persona de la acción del maligno, para que el demonio no los tiente con la avaricia? Porque eso es lo que el demonio quiere arrebatar, la fe. Entonces, pues uno no debe de pedir dinero, porque no es uno el que está haciendo la obra de expulsar o sustraer a la persona al poder del mal, sino Cristo. Entonces es gratis. No debes de pedir dinero, ni debes de vender las cosas santas, como luego hacen, que venden aceite, sal, agua, o discos, libros, cassettes, para que repitas una letanía de oraciones sin sentido, porque no tienen la base teológica del magisterio y de la doctrina de la Iglesia. Ustedes pueden oír los supuestos exorcistas, que no lo son, que abundan, que muchos son curas, que hablan de sellar, que hablan de cortar, corte. Yo hago sello y corto, sello y corto. Eso no es un vocabulario católico, eso es una mentalidad protestante, esa es una distorsión de la verdadera fe, porque simplemente el exorcismo es sustraer a la persona de la acción del maligno a través del ritual de exorcismos, que es la oración de la Iglesia para ayudar a estos hermanos atormentados. Todo lo que inventan después son inventos humanos, y mientras más sofisticados, mientras más complejos, la gente considera que tiene más poder, porque ellos creen que lo que hacen, lo que les dicen que lo hacen, los va a liberar del diablo. Pues precisamente ese es el lazo del diablo, porque para que tú puedas sentirte protegido o siempre defendido, tienes que comprar las cosas que te venden, las oraciones que te hacen, que te crean para que las reces, como un signo de protección, las medallas y todo eso que usan de manera idolátrica. Entonces, muchos curas se han perdido precisamente por esto, porque venden lo que no deberían de vender. Y entonces, en los congresos de exorcistas, que ya he ido desde el 2012 hasta ahorita, lo que se pide encarecidamente a los que ejercemos este ministerio es no recibir y no pedir dinero y no vender los sacramentales, porque es un pecado que se llama simonía, y nosotros, al pecar, pues la avaricia entra en el corazón, y entonces empezamos a vivir de los demás, cuando no es obra nuestra el que la persona sea liberada o sustraída del poder del maligno. Eso es lo que debe de evitar una persona como sacerdote y otro como laico. No te ates, no dependas de este tipo de oraciones, ni de ritos, ni de medallas que estén de moda, ni de uso de sacramentales, cuando el problema a lo mejor no es demoníaco, cuando el problema es emocional, cuando el problema es psicológico o afectivo. Hay que acudir a las personas que saben de eso. No todo es causa del demonio, porque el demonio, pues viendo que tú estás perdido porque estás percibiendo mal la realidad y tus procesos mentales son erróneos, pues ¿para qué te va a quitar lo que no tienes? Pues se va a quitarte la fe. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, pues los psiquiatras han dado los síntomas, ¿no? Aplanamiento de sentimientos, no una lógica hilación de su discurso, este chocar con la realidad, vivir dos realidades y no distinguir la real de la que crea la mente, y estos ataques de furia o esta fuerza descomunal que vienen, pues cuando están diagnosticados como esquizofrénicos no se puede orar sobre ellos, porque no es un problema demoníaco. Una persona le estoy diciendo que lo que tiene su hijo no es demoníaco, sino
es la falta de atención que le tienen la familia, los papás, el preocuparse solo por ellos y no por los hijos que dizque son fruto del amor y que deben tener con cariño, pero ellos anteponen sus pleitos personales o su progreso personal, que se van al gimnasio, que se van a estudiar. Se olvidan que son madres y que deben estar ahí con sus hijos para apoyarlos, para consolarlos, para ayudarlos, pero prefieren fijarse en sí mismos y cerrar su corazón al otro. Por eso habla de consuelo, consuelen a mi pueblo, ¿no? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Eso debería de sentir una madre, un padre, cuando no es capaz de comunicarse con su hijo, o su hijo tiene desconfianza acerca de cómo le contesta su madre o su padre, pues entonces cierra y ya no hay posibilidad de diálogo. Cuando le dice a la persona, no es demoníaco, es un problema afectivo, y porque tu hijo se siente solo, se siente incomprendido, siente que no encaja, y pues él cree que matándose van a estar mejor ustedes, pero eso es fruto de la desolación que está en su corazón porque no lo entienden, porque no tienen tiempos de escucharlos, porque se le dicen una cosa, luego lo descalifican. Es más, cuando uno le dice a la persona que no es demoníaco, que es una cuestión emocional o afectiva, que lo lleven a un doctor, te descalifican a ti mismo, te descalifican a ti que les estás diciendo, ¿no? ¿Por qué se puede distinguir? Pues porque debe de haber, por lo menos, esta certeza moral de que hay una acción de un demonio para hacer la oración. Si no, no tiene ningún sentido, porque no es un problema demoníaco, es un problema mental, un problema de sus procesos mentales. Y así se llenan muchas iglesias de personas que tienen estas carencias afectivas, que están dañados emocionalmente, afectivamente, y su sanación es perdonar, su sanación es entender que ellos pueden salir si los otros no le ayudan, que los otros se pueden querer si los otros no se quieren, que ellos se pueden valorar sin que los otros lo valoren, porque en base a eso se van forjando las tragedias humanas. Por eso debe ser gratis. Yo no voy a inventarte nada porque a través de esa idea que te meto te voy a sacar dinero. Pues no tiene ningún sentido porque renuncio a mi voto de pobreza, de obediencia y de muestra de amor a mi Señor, que es el que me ha dado el poder y la autoridad, si no son míos. Y por lo tanto, como la obra que hace una persona, un sacerdote, el Papa, el Obispo, el Cardenal, no es de él, es de Cristo, que a través de ellos actúan con poder y autoridad, como dice el Papa Benedicto XVI. Por eso, si la providencia te va a asistir, ¿por qué debes de pedir dinero o recibir dinero? Luego inventan el diezmo, que es una idea protestante también, del 10% de lo que ganas, que tienes que darlo al cura que te está atendiendo. Pues es como pagarle un sueldo, y si le pagas, ¿para qué es cura? Y si él quiere dinero tuyo, pues no confía en la providencia divina, porque tiene ese miedo a no tener, ese miedo a padecer alguna carencia. Entonces la providencia divina queda de lado, porque él se va a valer de las cosas que puede adquirir por sí mismo y que puede vender como cosas útiles para ofrecer la curación, la liberación. Pero eso se llama lucro, y eso no tiene nada de católico ni de cristiano, no está basado en la doctrina, ni en la Biblia, ni en el magisterio, ni en la tradición. Si Cristo dice gratis lo recibiste, gratis dalo, pero se refiere a esto, a este enfrentamiento hacia el mal, para poder decir, Cristo ha resucitado a los muertos y todos los que viven con Él resucitarán con Él, y si Dios permite que esa persona vuelva a la vida como Tabita, nos cuenta Hechos de los Apóstoles, que se duerme de caer de una ventana y luego se ponen a orar por ella y revive,
Pues es precisamente porque si tú dices que existe la resurrección, entonces hay un poder que tiene esa persona que no es de ella y que viene de Dios y tiene la capacidad de lograr eso, como pueden ver en Hechos de los Apóstoles. Los enfermos entonces pues están padeciendo de este mal que viene de nuestra condición después del pecado original, caduco, débil, finito. Entonces tú no eres eterno en este cuerpo, tu cuerpo vuelve al polvo, tu alma sale de tu cuerpo y va a entregarle cuentas a Dios. Por eso es muy importante que nosotros no seamos comidos por la avaricia. La avaricia es una lepra que cubre todo tu cuerpo y toda tu alma. Entonces, no ofrezcas y no recibas porque Dios lo da gratis. Y si uno confía en Dios, pues la providencia siempre te asistirá. Como a mí nunca me ha faltado nada y todo me da la gente, ¿por qué? Pues porque es la providencia divina. Sin pedirlo, la gente es buena y va viendo que tú vas haciendo lo que Jesús te dice en el esfuerzo de comulgar y de vivir en la amistad con Cristo. Nosotros los sacerdotes debemos de llevar a los fieles a amar a Cristo, a ser amigos de Cristo. Y nosotros debemos de quitarnos, porque aquí el protagonista de la salvación es Cristo, el Maestro es Cristo, el Pontífice es Cristo. Por eso nosotros debemos encender tu corazón en amor a Cristo nuestro Señor, pero no quitar a Cristo y ponernos nosotros como si nosotros fuéramos equiparables a Cristo y a su obra y a su doctrina, porque hay personas o hay curas o hay luego obispos que creen que Cristo se quedó corto en lo que nos enseñó y ellos quieren rectificarlo o corregirlo o añadirle, ¿no? Entonces cuando la persona vive de esa manera, pues tú te das cuenta, entonces no la escuches, no la sigas, no le des porque le haces daño. Porque debemos nosotros de consagrarnos como Cristo se consagró al pueblo que Dios le encomendó, pobre, casto y obediente. Pobre, casto y obediente. De esta manera nosotros guardamos los consejos evangélicos para configurarnos con Cristo, pobre, casto y obediente. Que no es una vocación como la del matrimonio, donde tienes que trabajar, tener recursos para la educación de tus hijos, para el sustento de tu casa, es diferente. La vocación es distinta, pero la básica es, te llama Dios a la santidad. Así es que, por eso Jesucristo es nuestro tesoro, Jesucristo es nuestra riqueza, y aquellos que andan buscando tu dinero y se aprovechan de tu ignorancia o te ofrecen cosas que no te pueden dar, juegan con tu esperanza. Tienen un espíritu de lucro que van a tomar esa miseria tuya para ofrecerte lo que no te pueden dar, porque son cisternas vacías y agrietadas, como decía Jeremías. ¿Por qué buscas en cisternas agrietadas y vacías? ¿Por qué buscas en el avaro la curación del pecado o la curación de la enfermedad o la curación de los ataques del demonio? Si precisamente el pecado es la estrategia más efectiva que tiene el diablo para separarte de Cristo. El pecado te tienta y te lleva a pecar. No es la posesión, no es la vejación, no es la obsesión demoníaca, no es la infestación, es el pecado. Y si uno peca, pues entonces ve disminuida su capacidad de respuesta para amar, para conocer, amar y servir a Dios. Gratis lo recibimos, gratis debemos de darlo.